En vísperas del día de San Valentín, Joel, un hombre sumamente tímido, se ha enterado de que Clementine, su exnovia, una mujer extrovertida y algo alocada, lo borró de su memoria por medio de un procedimiento facilitado por la empresa Lacuna. Triste y enojado, Joel decide someterse al mismo procedimiento para borrar de su memoria a Clementine. En medio del proceso de borrado, Joel va reviviendo los momentos compartidos con su antigua pareja, desde aquellos que fueron conflictivos y dolorosos y que provocaron la ruptura, hasta esos que se caracterizaron por la enorme felicidad que ambos experimentaron. Es el repaso de esos últimos recuerdos lo que provoca que Joel se dé cuenta de que no quiere que Clementine sea borrada de su memoria, por lo que comienza un desesperado esfuerzo por detener ese procedimiento o al menos ocultar a Clementine en lo más recóndito de sus recuerdos. Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos es un filme dirigido por el imaginativo cineasta Michel Gondry, adecuada opción para realizar una película cuyas principales secuencias suceden en la mente del protagonista. El guión fue elaborado por Charlie Kaufman, de quien ya se había analizado una película también escrita por él, Quiere ser John Malkovich. Como su nombre lo indica, este filme resulta por demás adecuado para analizar y ejemplificar elementos propios e interesantes de la memoria, tanto como proceso psicológico como el derivado de una función orgánica en la que intervienen diversas estructuras cerebrales. Además de ello, también puede extraerse una lectura relacionada con los tipos de personalidad, temperamento y carácter, teniendo en cuenta que los dos personajes protagónicos, interpretados por Jim Carrey y por Kate Winslet, son casi enteramente distintos y conforman cada uno un extremo de dos tipos de personalidad, los cuales revisaremos más adelante. Podría añadirse un tercer punto a analizar, muy breve, vinculado con el contexto que rodea el conjunto de situaciones clave de la trama. Ese contexto se haya caracterizado por estar sucediendo en los momentos previos al día de San Valentín, lo que ya nos permite contar con material para comentar acerca de la importancia de esas festividades, al menos en nuestra cultura occidental, y que son causantes en varias personas de depresiones, ansiedades y otras neurosis de naturaleza similar. Comencemos pues con el contenido en el filme que se relaciona directamente con el tema de la memoria. En la película, la empresa Lacuna ha desarrollado un procedimiento para borrar a cualquier persona o ser de la memoria de quien lo solicite. Este procedimiento es, en términos de ciencia ficción, en verdad interesante, ya que se respalda en un paradigma de las ciencias neurológicas, el localizacionismo. Este paradigma, cuya historia puede remontarse hasta los tiempos de la frenología, defiende que cada función existente en el comportamiento tiene un correlato orgánico en un área del cerebro. Así, sabemos que, por citar algunos ejemplos, el lenguaje tiene asignada un área encefálica en particular, el área de Broca, ubicada en la tercera circunvolución del cerebro, en el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo. La vista puede rastrearse hasta el lóbulo occipital y la memoria tiene una base importante en el sistema límbico, particularmente el hipocampo. Bajo esta lógica, lo que hacen los trabajadores de Lacuna es elaborar un mapa en el cerebro del solicitante, del recuerdo, persona o ser que debe ser borrado. El Dr. Mierzwiak le explica a Joel antes de someterse al procedimiento. Hay un núcleo emocional en cada uno de los recuerdos y al erradicar ese núcleo comienza su proceso de degradación. Cuando despierte, esos recuerdos se habrán debilitado y desaparecido. Ante esa explicación, Joel le pregunta: ¿hay peligro de que haya daño cerebral? Y el médico le responde: pues técnicamente hablando, el procedimiento es un daño cerebral, pero está a la altura de una noche en la que se bebe mucho. La elaboración del mapa mental se realiza sometiendo al solicitante a un escaneo cerebral mediante resonancia magnética funcional. El solicitante previamente debió juntar todos los objetos que le recordaran a aquello que desea borrar. Para ello, el Dr. Mierzwiak le había comentado a Joel: reúna todo lo que posea que tenga alguna relación con Clementine, cualquier cosa, y usaremos estos artículos para crear un mapa de Clementine en su cerebro. Entonces necesitamos fotografías, ropa, regalos, libros que ella le haya comprado, discos compactos de los dos, anotaciones en diarios. Queremos que su casa quede vacía, queremos que su vida quede vacía de Clementine. Ya en las instalaciones de Lacuna, esos objetos se le van presentando al solicitante.
Joel en este caso, quien debe evocar en su mente el recuerdo asociado con cada objeto. Así se va conformando el mapa mental de Clementine en la mente de Joel. Posterior a eso, Joel recibe en su casa un paquete que contiene una pijama y una píldora. Ya de noche, antes de irse a dormir, se viste con la pijama y se toma la píldora, que entendemos es para inducirlo al sueño. Una vez dormido, dos trabajadores de la cuna entran en su cuarto y se encargan de prepararlo para el procedimiento de borrado de recuerdos. Entendemos, gracias a lo dicho por el Dr. Mierzwiak, que ese borrado consiste en eliminar las áreas neuronales donde se encuentran contenidas las memorias relativas a Clementine. El hecho de hacer todo el procedimiento de esa forma en casa de Joel y no en las instalaciones de la cuna es para que cuando la persona despierte no sepa naturalmente que se sometió a ese procedimiento. Despertará plácidamente en su cama y a partir de ese momento el recuerdo que debió ser borrado ya no existirá en su cabeza. Para facilitar que ese proceso de borrado permanezca sin alteraciones, la empresa se encarga de enviar cartas a los conocidos del solicitante para que no vuelvan a hablar de la persona borrada. No obstante, en el caso de Joel, un amigo le entrega dicha carta y es así como se entera de que Clementine lo borró de su memoria, por lo que él decide hacer lo mismo con ella. La película va más allá en cuestiones que atañen a la psicología, ya que si bien lo que acaba de comentarse es un resumen de lo que es concerniente al tema de la memoria, hay otros elementos que deben rescatarse y que pueden entenderse desde una perspectiva psicodinámica, esto es propia del psicoanálisis, particularmente el psicoanálisis freudiano. Cuando Joel se da cuenta, una vez iniciado el procedimiento, de que no quiere borrar a Clementine, comienza a llevarla de recuerdo en recuerdo tratando de que algo de ella permanezca sin ser eliminado. Dado que esta estrategia no funciona, ya que el software de la cuna siempre detecta el recuerdo de Clementine, ella, o la representación de ella en la mente de Joel, le dice que la lleve hasta las memorias más profundas, esas que han sido sepultadas por efectos de la represión, ya que provocaron un dolor muy fuerte cuando acontecieron. Debo insistir en que este tramo del filme debe mirarse desde la perspectiva psicoanalítica, ya que respeta limpiamente los postulados freudianos relativos al mecanismo defensivo de la represión, a los recuerdos cargados de afecto y que son sepultados en capas de memoria cada vez más recónditas, ya que muchas de esas remembranzas tienen su origen en episodios infantiles, cuya influencia resulta a veces determinante para configurar el carácter del individuo. Ya que se ha tocado el tema del carácter vinculado directamente con el de personalidad, puede hacerse un análisis también en relación a la forma de ser de cada uno de los protagonistas, realmente diferentes el uno con respecto al otro. Joel es tímido y reservado en verdad, mientras que Clementine es todo lo contrario, desinhibida, comunicativa y arriesgada. De nuevo, desde una perspectiva psicodinámica, este par de caracteres nos remite a uno de los pilares clave dentro de la teoría de Carl Gustav Jung, el de los dos tipos de personalidad, introvertido y extravertido. Tiene mucho sentido, por ejemplo, ver a Joel dibujando, ya que las y los introvertidos son personas que mantienen una comunicación más bien con su mundo interno, a diferencia de las y los extravertidos, cuyas acciones se hallan más en relación con los intercambios con el mundo exterior. Así, a diferencia de Joel, Clementine prefiere no estar en casa, hacer actividades alocadas y a veces novedosas. Joel, en cambio, prefiere la comodidad de la rutina, opta más por entornos tranquilos y hogareños que no pongan en riesgo su ecuanimidad. Joel es un clásico ejemplo de personalidad introvertida y Clementine de personalidad extrovertida. En algunas universidades, dentro de los planes de estudio de la carrera en psicología, se continúa abordando un tema que, aunque es interesante como dato cultural, lo cierto es que ya es del todo obsoleto. Dicho tema es el de los 4 temperamentos según Galeno, basándose en los 4 tipos de humores que sistematizó el griego Hipócrates, tomando en cuenta escritos más antiguos. Los 4 temperamentos son los siguientes: sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. El sanguíneo caracteriza a aquellas personas activas y más bien sociables. El colérico a quienes son más bien irritables y suelen mostrar un mal genio. El melancólico a las personas que tienden hacia la nostalgia y los estados depresivos. El flemático a aquellos y aquellas que son más bien pacíficos.
La personalidad de Clementine cuadraría bien principalmente para el temperamento sanguíneo y también un tanto dentro del colérico, tal como lo vemos en varias escenas. El modo de ser de Joel, en cambio, se vincula particularmente con el tipo flemático y un tanto con el melancólico en segundo término. De hecho, es interesante el tipo de pautas que va revelando Joel acerca de su personalidad con los soliloquios que tiene en diversos segmentos de la película. Por ejemplo, en una de las escenas iniciales dice que no puede mirar a una mujer desconocida a los ojos, y luego que se enamora de la primera mujer que le pone un mínimo de atención. Ya antes, de hecho, había referido cuando imprevistamente no toma el tren que debería, sino el que va a Monteoc, que no se considera una persona impulsiva y sin embargo se deja llevar justamente por un impulso y aborda otro tren. Llevando esta última reflexión hecha por Joel al mismo nivel que se comentaba cuando se hacía el análisis del borrado de recuerdos y el intento de Joel de ocultar a Clementine en un nivel más profundo de lo que de por sí es ya inconsciente, puede añadirse lo siguiente. De nuevo vuelve a hacerse alusión a los estratos subconscientes de nuestra mente, pero ahora con respecto a la influencia que tienen sobre nuestra conducta. Cuando comenzamos a ver el filme y no tenemos aún una idea de lo que está sucediendo, pensamos que ese personaje interpretado por Jim Carrey simple y sencillamente está haciendo algo impulsivo, tal cual él lo dice. Luego comprenderemos que realizó ese acto porque, en el momento último de ser borrado, el recuerdo o la representación interna que tiene de Clementine le dijo, búscame en Monteoc. De acuerdo con la teoría freudiana, el inconsciente nos mueve como marionetas. Creemos que somos conscientes de nuestros actos, pero lo cierto es que ellos mismos revelan la influencia de motivaciones que son desconocidas para nosotros, a menos que hagamos el esfuerzo por traerlas a la luz. Así sucede, por ejemplo, con Mary, la recepcionista de la cuna, que está enamorada del Dr. Howard Merciak. A lo largo de la película nos va quedando claro que ella siente cierta atracción hacia él. Luego, cuando definitivamente cede a sus impulsos y lo besa, gracias a lo que sucede a continuación es que nos enteramos de que ellos ya habían tenido un romance, pero dado que él es casado y tiene hijos, decidieron que lo mejor era borrar de su memoria ese episodio. Pero aún así, muy a pesar de haberse sometido al procedimiento, Mary sigue interesada en el doctor. Tal cual Clementine y Joel, a despecho de haberse borrado mutuamente, pareciera que están destinados a repetir esa misma historia. En cuanto a la relación justamente de ellos dos, Clementine y Joel, puede generarse un interesante debate acerca de la moraleja o conclusión de esta historia. Pareciera que hay un mensaje muy discutible, tal como sucede con otra película que también puede ser ocupada para hacer un análisis del tema de la memoria. Me refiero a Diarios de una Pasión. Así como en este filme, la relación de los protagonistas es, como suele calificarse últimamente, muy tóxica. Es normal pensar que lo mejor definitivamente es que Clementine y Joel se separen, ya que son personas con modos de ser muy diferentes. Aunque el final de la historia es feliz, es fácil suponer que las mismas situaciones que los llevaron al rompimiento y a borrarse en sus memorias volverán a suceder una y otra vez. No obstante, intuyo que el filme sí alcanza a ser un poco imparcial, ya que, aunque durante el proceso de borrado al cual se somete Joel, las primeras memorias que son eliminadas refieren los momentos tristes, tóxicos y negativos con Clementine, ya más adelante comienzan a aparecer los eventos agradables, entrañables y positivos de su relación. Dicho esto con otras palabras, la relación entre ellos es, en esencia, la misma que la gran mayoría de las parejas. Hay momentos agradables y también hay momentos desagradables. No todo es miel sobre hojuelas, como suele decirse. Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos es una película no solo interesante, sino muy adecuada para complementar los temas de obvia afiliación psicológica, de memoria, personalidad e incluso de mercadotecnia, teniendo en cuenta que se sitúa en los momentos previos al día de San Valentín, tan importante en nuestra cultura occidental, y que, si bien se trata del Día de los Enamorados, lo cierto es que es generador de muchas depresiones, ansiedades y demás neurosis. El filme nos recuerda que si bien la memoria episódica es relevantísima en nuestra vida, es igual de importante la memoria emocional, ya que ésta se cimenta en los estratos más profundos de nuestra mente inconsciente.
aquella que guía y motiva nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras acciones.